las 6:38. Este es el Gobierno de la Mañana, es la Z101. Déjenme decirles que me ha llegado la invitación y que quiero difundir a través de este espacio sobre una actividad, un acto homenaje que se va a celebrar el próximo día 22 de este mes. Es homenaje a Maximiliano Gómez el Moreno. Esto, destacado revolucionario, líder revolucionario del Movimiento Popular Dominicano, MPD, asesinado por la CIA en Bruselas, en Bélgica, el 23 de mayo de 1971. 50 años, ¿verdad? Ya del asesinato de El Moreno. No, y si con el 71 son 49. 49, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, 49 años, ok. Esto va a ser este domingo 22 de mayo, inicia a las 9 de la mañana, ahí en el lugar en que está el cuerpo del Moreno, que es el cementerio de la Máximo Gómez. Ahí continúa entonces una caminata. Esa caminata va rumbo al auditorio del Club Mauricio Báez. Ahí se hablará de su vida en ese comité de homenaje. Y por supuesto va a ser en el Mauricio Báez, porque los vínculos iniciales de formación del Moreno fue precisamente a través del sindicalismo, pero del sindicalismo real. Entonces, esa figura con un pensamiento que yo creo que si empezamos... No de la oligarquía sindical. No de la oligarquía sindical, no de los Gabrieles del Río y compartes, no de los de, ¿cómo se llama el otro? El que devino en el Eterno, después de ser un poco las sombras y de Francisco Antonio Santos en la CGT, donde en las lides de inicios del reporterismo conocí. Era muy amigo de Guido Gil y por eso le puso a Guido al hijo. Y también de alguna manera, bueno, de José Francisco Peña Gómez. Ah, no, claro que sí. Entonces, ese pensamiento político de El Moreno, que yo creo que de todos esos dirigentes de izquierda fue el que logró construir, ¿no? Un pensamiento político que yo pienso que en esa reflexión donde se va a hablar de la vida de Maximiliano Gómez el Moreno, podría hacerse, si no una extrapolación, ¿no? Una revisión, una crítica o una reflexión de manera crítica realmente a lo que está ocurriendo en el día de hoy. Hoy que los compañeros hablan de qué ha pasado con el partidarismo político tradicional, que ese fenómeno que se ha estado viviendo, no solamente, y Fausto, me permite y sigo, y entonces después ya te paso a ti para tu comentario. No hay problema, como ustedes pero en esa revisión, ¿cierto?, que nosotros hemos estado haciendo, en ese recorrido por lo que ha ocurrido, por lo que ha pasado durante los últimos 20 años del partidarismo tradicional, que sobrepasa incluso las fronteras de esta insularidad nuestra para colocarse en la crítica de lo que ha sido nosotros como región. 20 años que no comenzó ese proceso con lo que ocurre hoy en Venezuela, o lo que ocurrió en Venezuela con Hugo Chávez a la cabeza, definitivamente e innegable, una figura que se estaba perfilando como un líder continental, que no han logrado otros de los que le han sucedido, sino de lo que previamente había pasado con Perú. Porque la verdad que ese proceso de búsqueda, ¿no?, y de crítica en los hechos al partidarismo tradicional no comenzó con Acción Democrática, con COPEI, y como se plegó incluso el movimiento al socialismo de Teodoro Petkov en esa coyuntura en la que estuvo preso Hugo Chávez ahí en la cárcel de Yare después del Caracazo, y cómo se plegó entonces a Caldera y a los copellanos que en esa coyuntura asumieron la presidencia, y fue ya la estocada mortal, ¿no?, para tanto los COPEI como ADECO, y de plano se llevaron también al movimiento al socialismo, sino ¿qué había ocurrido, por ejemplo, en Perú con esos partidos tradicionales y en ese proceso de crítica que dio? Y eso es parte del peligro en la situación en la que se encuentran los partidos. Dio paso entonces a figuras tan funestas y tan nefastas y como de tan Fujimori, tristes, ¿verdad? De tan triste recordación como es el caso de Alberto Fujimori. Pero eso es parte de los peligros. Que hijo del debilitamiento del APRA. Es hijo del debilitamiento del APRA, y entonces, ¿qué pasó después en ese proceso? Pero después de Venezuela también, ¿cómo ha ido un poco recomponiéndose ese tablero
a nivel de otros países de América Latina. ¿Recuerdan ustedes la experiencia, por ejemplo, de Ecuador? ¿Ustedes recuerdan en ese proceso que hubo como 4 o 5 presidentes? Bucarán. Ahí nosotros, ahí heredamos a un Bucarán, y Bucarán con su paso efímero, entre otros, porque la gente había decidido incluso a partir Después de... llegó Lucio, un militar. Claro, y eso también fue dando fuerza, ustedes recordarán, a principios de los 90, a que emergiera ese nuevo sujeto social que fue el movimiento popular, ¿ok? Los grupos populares. Y justamente anclados ahí, señores, nosotros vimos en la intersección de 5 esquinas en Quito grupos indígenas que se parquearon y tumbaron a más de un gobierno, porque la gente se empoderó harto de ese partidarismo tradicional que quiero extrapolar aquí a República Dominicana, porque nosotros que a veces llegamos tarde a muchas cosas, y ahí a esas formas distintas de hacer políticas llegamos tarde, todavía nosotros estamos pensando que nuestros partidos son sólidos, y no es así. No es así. Y cuando tú haces el recorrido, ahora no tenemos mucho tiempo, pero me quedo aquí. Cuando tú llegas, por ejemplo, como punto de partida, toma lo que ocurrió con el reformista social cristiano y la polarización desde siempre con el revolucionario dominicano, y cómo terminan todos los partidos del sistema nuestro arrodillados a Joaquín Balaguer, que lamentablemente, y a pesar de su paso por la política, terminó con los partidos que hoy están en crisis, que siguen en crisis, arrodillados a Joaquín Balaguer, que además tuvo la osadía de llevarse con él su reformista social cristiano, reducir los otros y dejar del reformista un despojo que después se terminaron disputando los demás partidos del sistema, de los que también ahora parece ser que devienen en lo mismo. Del PRD sabemos cuál es la historia, y del Partido de la Liberación Dominicana, digo yo, probablemente de manera exagerada, en este momento no es más que una especie de velatorio infame de un partido que está en capilla ardiente. Entonces, yo creo que hay que empezar a repensar de nuevo las formas de hacer política, porque, como he repetido en muchas ocasiones, las crisis nos abarcan todas, no solamente económicas, también de los partidos, de las formas de hacer política, de las alternativas sobre todo, y esa es la parte más peligrosa en todo esto. O sea que yo creo que aquí el partidarismo y las experiencias y lo que hemos visto y lo que pasó con el PRM, que no podemos verlo solamente desde el morbo, ¿no?, como desprendimiento de ese mismo PRD, o la Fuerza del Pueblo como desprendimiento de ese mismo Partido de la Liberación Dominicana, a mí no me dan muchas esperanzas. Y creo que sí, que es momento de que tengan que emerger, ¿no?, otras formas de hacer política, otras formas de la gente organizarse, porque el pueblo es mucho más que eso. Llévatelo.